Hola a todos y todas, estamos aquí en la siguiente movida de La Silla Vacía. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía. Hola Héctor, ¿cómo vas? Hola, Juanita. Qué bueno otra vez estar acá. Sí, ¿De qué qué rico. vamos a hablar hoy? Bueno, pues como hoy decidimos coger un tema un poco más frío y estructural, pero que tiene una coyuntura casi que permanente, que es el todo vale de Gustavo Petro. Bueno, sí, el presidente ha decidido saltar varias líneas, digamos, que antes en Colombia los gobernantes hacían algunas de las cosas que el presidente Petro hace, pero la hacían de manera un poco más soterrada y por lo tanto también menos masiva, digamos. Entonces, bueno, gran tema, porque además es raro que el presidente Petro, que es un hombre que tiene una historia de vida como la que tiene y que hizo una carrera política de la manera como la hizo, hoy podamos estar predicando que en realidad ejerce su gobierno con el todo vale como regla. Y pues eso es raro. Sí, me parece que eso es raro. Yo la única manera en que me lo explico es que Petro piensa que el objetivo máximo es sustituir el poder actual, el status quo, cambiarlo por otro tipo de personas, por otro tipo de intereses, y entonces cree que puede usar el todo vale para cambiar ese status quo y puede hacerse el de la vista gorda frente a los corruptos porque piensa que el mal mayor es el cambio del modelo económico, Y no logra ni lo uno ni lo otro. Y yo creo que, pues bueno, ha logrado una cosa que es el desprestigio de la izquierda, digamos, de la izquierda como actuar político, porque creo que en otras conversaciones lo hemos hablado, pero después del gobierno de Petro y como resultado del gobierno de Petro, hoy todos los políticos, incluidos los de izquierda, están metidos para los ciudadanos en el saco de los políticos en términos peyorativos. Todos son iguales, todos hacen trapisondas, todos están dispuestos a saltarse la línea, a usar privilegios, a aprovecharse del poder. Y entonces hay como una sensación también como de desilusión muy general sobre la política, que es otra vez también un efecto pues extraño e inesperado del gobierno del presidente Petro. claro, yo siento que muchos que votaron por Petro tenían la ilusión de que él iba a traer un cambio en las formas de hacer política, en hacer una política sin corrupción, porque había luchado toda la vida contra las mafias. Creo que otra parte que votó por él y que creo que es el que sigue apoyándolo, quería era que gobernaran otros. No importa si lo hacían con las mismas o no parecen importarles tanto si lo hacen con las mismas técnicas, con los mismos lunares, con las mismas malas prácticas de los anteriores con tal de que sean otros, que no sean los mismos de siempre. Pero sí había un sector de la población, digamos, un poco urbana. Yo recuerdo la imagen del día que ganó el presidente Petro la elección y prácticamente al lado, inmediatamente después de él, estaba Antanas Mocos. No sé si tú te Sí, acuerdas sí, que sí, 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 sí. Antanas llegó y se subió a la Sí. tarima y tal. Y bueno, él, yo creo que esa imagen representaba lo que un sector de los votantes de Petro, que puede ser que no fueran tan de izquierda, pues lo habían hecho confiados en que esos efectivamente la izquierda iba a gobernar de una manera distinta, distinta en términos políticos, que no lo iba a hacer con clientelismo, que no iba a haber, digamos, espacio para corrupción, y todo eso sí desafortunadamente se fue pues perdiendo por el camino, y el gobierno de Petro va a quedar con una gran mancha a mi modo de ver. Y yo creo que eso lo vimos desde campaña, ¿no? Desde campaña, Petro comenzó a aliarse con casas políticas muy cuestionadas. Están los videos, esos que se filtraron en semana de Guanumen diciendo que tocaba correr la línea ética. Me parece que esa forma, digamos que los que mantuvieron esa ilusión hasta el momento del triunfo, pues quizás después se han desilusionado. Creo que otros simplemente sienten que Petro ha sido fiel a su idea de cambiar la élite y que lo ha intentado y que para eso vale todo, ¿no? Pero es cierto que buena parte de las cosas que uno ubicaría hoy que están como, que son como reprochables, pasaron en la campaña. Mira, por ejemplo, que en la campaña decidieron
no tener en cuenta las reglas de financiación, porque pues eso no se discute, Se volaron se los topes. volaron los topes, que hicieron todo tipo de marrullas en la presentación de las cuentas. Ahora lo que acaba de sacar la Corte Suprema hace unas semanas, en el sentido de que pues pasaban unos gastos de una campaña a otra para pues poder gastar más en la campaña presidencial. Efectivamente, todas las alianzas con políticos muy cuestionados. eh, en fin, efectivamente, Petro ya había tomado esa decisión antes y quizá, no Y sé, quizás veremos por más tarde, no eso se dio ganó, cuenta. claro. Y quizás por eso ganó, quizás con la ilusión de que él iba a poder instrumentalizar a los políticos corruptos para hacer su revolución, pero quizás ha terminado siendo lo contrario. También es cierto que yo no recuerdo, pero valdría la pena echar una mirada, digamos, en la retórica de Petro tan fuerte permanentemente. Yo no oigo discursos contra la corrupción No es ni de, desde el comienzo. O sea, por ejemplo, valdría la pena revisar el discurso de posesión del presidente Petro, a ver qué dijo en ese sentido, y yo no recuerdo que hubiera dicho nada importante. O sea, ahí ni siquiera pues no se concentró ahí, pero yo creo que casi ni lo mencionó. no, yo me acuerdo que yo escribí un artículo como al año, cuando cumplió el primer año de mandato, diciendo que la corrupción había sido el gran tema ausente de sus discursos, lo cual es raro, porque es que él construyó su carrera con base en eso, pero bueno, de pronto le pareció que ya una vez en el poder Porque era difícil gobernar con otras reglas de juego diferentes a las que habían tenido los grandes anteriores. debates de Petro fueron pues contra la parapolítica, que era pues obviamente una de las peores formas de corrupción. Pues había hecho los debates del carrusel de la contratación, que ahora hubo pues una discusión sobre si era él o que se había como cogido Pero también denunció la mermelada de Santos. sí, en realidad siempre estuvo pendiente de hacer unos debates contra la corrupción, pero pues francamente ahora en el gobierno desechó ese tema completamente, y yo sí creo que es muy malo para la izquierda en términos electorales, que perdieron un sector del electorado que ideológicamente no es muy ortodoxo, digamos, para la izquierda, digamos, como esa clase media urbana. Poco yo creo que eso se debe afectar en las elecciones en Bogotá, por ejemplo, se debe reflejar mucho, porque hay una clase media urbana para la cual desde hace 30 años el cambio es acabar con la corrupción, Claro. no acabar con, no cambiar, digamos, el modelo de desarrollo, ni cambiar, no, cambiar las formas de hacer política. Y ese cambio sí, pues a ese Héctor, respeto. y tú que has estado en el gobierno, has estado por fuera, eh, ¿tú crees que es posible gobernar sin un todo vale? O sea, ¿es eso posible, realiza? Porque yo creo que esa es una pregunta Una clave, pregunta muy ¿no? difícil, claro, absolutamente clave. ¿Y qué pasaría si gana alguien que tenga como bandera el no todo valer y pues se va a enfrentar con eso el Exacto, si próximo año? Mocus hubiera ganado, ¿habría podido hacer algo o le hubiera tocado plegarse? Pues esa es una pregunta muy difícil. Mocus lo hizo, digamos, Mocus no se plegó realmente a esa relación clientelar cuando fue alcalde ninguna de las dos veces. Eso le significó tener que sacrificar algunas de las cosas que quería hacer porque evidentemente no lograba tener todo el apoyo político en el consejo. Pero yo creo que él dio una muestra, me parece, de lo que se puede hacer, y eso que él no tenía, digamos, particular patrimonio en ese sentido, que era el apoyo popular. O sea, esto es una correlación de fuerzas, y entonces una persona que gobierne solamente puede enfrentar organizaciones fuertes desde el punto de vista político con mucho apoyo ciudadano, que es, si ustedes se enfrentan a mí, políticos, eso les cuesta electoralmente. Yo tengo unos apoyos populares, digamos, que ustedes tienen que considerar. Y yo creo que los políticos sí los consideran, porque claro que el político siempre está medio midiendo el ambiente. Yo, digamos, uno habla con políticos en épocas de campaña, por ejemplo, y uno sabe que ellos están midiendo. Entonces viene y dice, no, yo francamente por ese no, así sea el de mi partido, yo voy y llevo el nombre de fulanito y eso allá me dicen que no, que ellos no votan por él. Y ese personaje la siguiente semana le dice a uno, yo dejé de apoyar a Pedro Pérez, así sea el de mi partido y me voy por el Claro. otro. Porque sí son muy sensibles, digamos, de lo que los ciudadanos les dicen
en las reuniones políticas. Entonces, ese sería el único camino, que es enfrentarlo, digamos, por un gran apoyo popular. Y claro, también apoyo de medios y en fin. Y eso no es tan fácil de Pues lograr, pero lo que vimos en Bogotá, muchos lo que vimos en Bogotá con Mocos es que desde que yo cubro un político no ha habido un político más revolucionario que Mocos, ¿no? Como alguien que hubiera cambiado de manera tan impresionante la cultura ciudadana, la forma de hacer las el cosas. movimiento político fue muy fuerte. Es que yo recuerdo, por ejemplo, que la secretaria de gobierno de Antanas en el primer gobierno le prohibió a los porteros del edificio permitirle la entrada a los concejales a su oficina. O sea, pues obviamente la gerente secretario de gobierno lo que hace, la mitad del tiempo está hablando con concejales. Ella dijo, no, no, a mí esos señores no tienen por qué venir acá. Cuando lo que tenga que decirme, lo que me citen en el consejo y me lo digan allá públicamente. Eso realmente, pues obviamente eso les generó muchas dificultades y tal, pero sí fue, digamos, una coherencia en el discurso y en la acción que yo creo que la gente siempre se lo valoró al Bueno, Max. entonces nosotros hemos hecho una compilación del Todo Vale de Petro en 5 capítulos. El primer capítulo es: el gobierno participa abiertamente en política electoral, como lo hemos visto en los últimos días. Ejemplos, Todos, varios, todos los ¿no? días. Petro pide lista única del pacto y no vetará a Daniel Quintero. Petro fuerza la consulta popular. Benedetti ventila la estrategia electoral del petrismo al interior Totalmente, de dicen que hay que votar a no sé quién, o sea, no, esa línea sí, Petro resolvió saltársela y me parece que es el mejor ejemplo, porque seguramente no necesariamente el más grave, eso ahí hay una discusión de que tanto los funcionarios participan o no en política, que no prácticamente en ninguna otra parte del mundo hay una restricción como la que hay en Colombia y muchos hemos dicho, yo me arrepiento de haberlo dicho, pero muchos hemos dicho que esa restricción debería eliminarse y de hecho en la Constitución del 91 se flexibilizó un poquito. Después en el desarrollo legal no se ha flexibilizado tanto, pero en la Constitución se dejó abierta la puerta de que los funcionarios pudieran participar en política. Ese no parecía una cosa grave, sino que parecía como una herencia del Frente Nacional y tal que deberíamos ir cambiando. Yo digo que me arrepiento de haberlo dicho porque yo creo que una de las cosas que ha logrado mantener este sistema ahí a trancas y a muchas es que los funcionarios no puedan participar en política de frente. Yo sé que lo hacen por la noche en su casa, pero es distinto hacerlo por la noche en su casa, reunirse con 4 amigos o 5 a fijar la estrategia electoral de su partido, a hacerlo de la manera que lo está haciendo el presidente Petro, que es primero pues absolutamente abiertamente, sin ningún empacho, como desafiando a las autoridades, como diciéndole, ¿quién es capaz de venir a prohibir? y saliéndose con la suya porque el procurador El Hash no parece ver en eso algo muy grave, ¿no? Sí, pero la verdad es que contra Petro no podría hacer nada, porque pues eso terminaría en una comisión de acusaciones de la Cámara y tal. La verdad es que con esto del fuero integral que hay en favor del presidente, pues el presidente ha sentido que tiene la posibilidad de abusar de unas cosas de manera más o menos impune y efectivamente lo puede hacer, aunque claro, el procurador lo podría hacer respecto del ministro del Interior y tampoco lo ha hecho, pero es que no es solo discurso, es también la utilización de recursos públicos para la campaña y eso sí ya es muy grave porque eso desequilibra totalmente la competencia electoral. En el caso del ministro del Interior me parece particularmente grave porque él es el encargado de garantizar las condiciones de la contienda electoral. Entonces me parece que para un congresista de la oposición que se va a enfrentar a los del pacto histórico, de pronto ver esta participación tan abierta o cómo el presidente usa su púlpito para comenzar a mencionar con nombre propio congresistas rivales y decir que se han robado la salud como amenazó que lo iba a hacer ahorita, o llevar a los congresistas de su partido a entregar tierras en la NT como lo ha hecho.
Todo eso sí crea un desequilibrio en la cancha de una manera como muy evidente. Total, total. Si yo estuviera en la contienda política y fuera de la oposición, yo no asistiría a las comisiones de garantías electorales, porque es que el que la preside, que es el ministro del Interior, pues evidentemente no es imparcial y ni siquiera tiene la intención de parecerlo, de parecer imparcial, porque bueno, seguramente ninguno era imparcial, todos tenían, por supuesto, formado parte de un grupo político y tal, pero tenían la intención de parecer imparciales e incluso de ser muy solícitos, digamos, en la concesión de garantías electorales a la oposición, porque eso, pues, les, digamos que los aprestigiaba a ellos y no le daba, la verdad, ninguna ventaja a los otros, pues, que era darles seguridad, pues, Claro. facilitarles una serie de cosas. Pero este gobierno no parece interesado en eso. Yo sí creo que hay un gran cambio, que no sé si, digamos, valga la pena, pasado esto, pensar, cambiamos la norma para evitar que siga habiendo como una burla a la ley tan abierta o decidimos hacer algo para que la norma vuelva a ser eficaz, porque Petro derogó esa prohibición. Claro. Bueno, y lo que te estabas hablando, el segundo capítulo del Todo Vale es el uso de los recursos públicos para montar un aparato de propaganda de su gobierno, ¿no? Yo creo que, como lo pueden ver en este momento los televidentes o los usuarios en la pantalla, la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, denunció o contó que el gobierno a agosto del 2024, y obviamente desde entonces ha sido algo equivalente, ha gastado 617 millones contratando influencers para hacerle propaganda a su gobierno. Nosotros mostramos cómo el gobierno dio la orden, o sea, no lo mostramos nosotros, el gobierno en el gabinete televisado que hizo, dio la orden a todos los jefes de prensa de las entidades públicas hacer propaganda a los logros del gobierno, usar hashtags. Eh, Nosotros revisamos cómo había sido el uso de ese hashtag inmediatamente después del gabinete televisado y era muy impresionante, no sé, Pero además, más de por ejemplo, 40 entidades. por ejemplo, entiendo que alguien hizo, que no recuerdo quién, como una especie de inventario de las cuentas No, oficiales. nosotros lo Pero, hicimos, que no pusimos las gráficas, pero nosotros lo hicimos de cuántas cuentas habían trinado, porque, cuántos trinos porque por cuenta, eso lo tenemos acá. con el discurso en las Naciones Unidas Ah, y con la desertificación y la quitada de la visa, pues los pusieron a todos. Alguien dijo que 700, claro, me imagino que es más que las cuentas oficiales porque son pues la cuenta oficial de un ministerio, pero también la del ministro, la del viceministro, claro. la de los funcionarios y evidentemente además pues había, bueno, la discusión, por ejemplo, de si entidades como el IDEAM o este La del 5DA, sí, y que sí, que dice si hay temblores o no, claro. que SAT, pues que uno mira esa cuenta es para El saber Instituto Geológico. que si efectivamente hubo un temblor y lo que se encuentra es una parrafada en favor del gobierno, el DANE, por ejemplo, ese tipo de cuentas oficiales que son destinadas para producir información técnica para la ciudadanía, también usadas para la propaganda política. Ahora, aquí vale la pena una discusión y una reflexión, digamos, con el tema de los influencers, por ejemplo, porque yo tengo ahí un matiz. Claro, porque también, no sé, el gobierno Santos gastó millonadas en pauta en Claro, semana, claro, exacto. ¿no? Entonces efectivamente hay que Claro. reconocer que la comunicación pues ha dejado de estar exclusivamente en los medios de comunicación tradicionales Claro. y que es legítimo que un gobierno busque esos otros medios. Ahora, no estoy defendiendo lo que ha hecho el gobierno del presidente Petro, pero sí estoy llamado a matizar Sí. esa información porque contratar un influencer para hacer propaganda de que el gobierno ha entregado tierra, por ejemplo, pues es a mi modo de ver de alguna manera equivalente a pagar una pauta en un medio tradicional. Y ahí tendríamos que ver dónde está la línea de lo permitido y de lo prohibido. Sí, yo también siento que eso tiene ese matiz. Cuando yo trabajaba en semana,
Me acuerdo que las gobernaciones, sobre todo, pagaban millonadas por unas ediciones especiales, reportajes que a mí me parecía a mí un despilfarro de dinero impresionante, pero sí siento que es un poquito equivalente al uso de los influencers. Me parece un poquito más complicado, por ejemplo, a la denuncia que hizo la Flip del uso de RTBC desde que llegó Holman Morris, que documentó 30 casos de trabajadores eh, que habían reportado vetos a, como que habían sido maltratados porque habían entrevistado a figuras críticas del gobierno, a la eliminación de contenidos informativos en contra del gobierno. O sea, yo creo que en un medio público hacer ese tipo de cosas sí es un claro todo vale. Sí, es que ahí creo que se abre también una cosa, son como tareas de reflexión ya para el futuro, digamos, de lección aprendida, ¿qué hacemos? Y a mí me parece que se abre un debate sobre este tema de los medios públicos, de lo que alguien llamaría esa palabra, a mí no me gusta usarla, pero de la gobernanza de los medios públicos, que hoy pues son una cosa que depende de la voluntad del presidente, pues lo hemos visto de manera muy burda. Y pues eso vale la pena discutirlo. Eso siempre se ha hablado de que la BBC o los medios, pues sí, los sistemas parecidos en Europa, pues tienen un sistema de gobierno, un sistema corporativo que de alguna manera es independiente del gobierno. Allá también ha habido pulsos y pues en fin, siempre los gobiernos intentan influir en los contenidos de los medios públicos, pero pues aquí evidentemente ha habido una cosa muy, muy abierta y muy arbitraria, a mi modo de ver. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en algún momento en la ley, yo tuve ese debate, pues tuve, digo, yo escribí unas columnas en La Silla Vacía y Holman Morris me contradijo a través de las redes, cosas de ese estilo, cuando el alcalde Petro era alcalde y, pues, Holman tenía que ver con Canal Capital, ya no recuerdo si Sí, era era el Telecor director. Capital, Sí. Canal Capital o lo que fuera, que montaban, pues, unos noticieros. Y yo recuerdo que yo identifiqué una norma de la ley, creo que era la ley 182, si yo no recuerdo mal, de 1995, no puede ser que me equivoque en el número, pero era la ley, digamos, de televisión. Y esa ley le prohibía a los canales públicos hacer, noticieros, obligaba a que cuando se fuera a hacer noticieros o programas de opinión se abriera una licitación, como era obvio. Después esa norma la derogaron, pero en ese momento yo dije, bueno, lo que está haciendo el Canal Capital está prohibido por la ley. Todos los otros canales capitales, todo esto que hacen, por ejemplo, en Telecaribe, en Telepacífico, que hay unos pequeños noticieros, algunos se han quebrado, pues, por supuesto, pero esos eran entregados a periodistas pues por procesos de licitación, puede ser que no todos fueran tan transparentes o etcétera, pero ahí sí me parece que hay una discusión. Yo creo que eso que está ocurriendo con el sistema de medios públicos no debe volvernos a pasar Claro, en el el argumento, pero no solo por voluntad, sino que hay que claro, hacer unos el medios legales. el argumento del gobierno y de los seguidores de Petro es que como hay tal hegemonía de opinión en los medios del establecimiento, entonces RTBC compensa mostrando el otro lado, ¿no? Porque si no, nunca habría como un espacio para mostrar los logros del gobierno o las críticas al establecimiento. Yo encontraría, digamos, que eso es relativamente válido y que eventualmente un poco como se había tratado en Colombia, que se usaba, o sea, el sistema de medios públicos de televisión tiene tal vez tres canales abiertos, si yo no recuerdo mal. Uno de ellos, que era lo que llamaban el canal institucional, era el canal institucional, que era el canal de la propaganda. Entonces, pues el Ministerio de Agricultura tenía media hora los miércoles y salía y echaba sus cuentos y tal cosa. Me parece que eso se resolvía de esa manera, pero hacerlo de esta manera como lo está haciendo, a mí sí no me parece, porque entre otras cosas, claro, ahí hay toda la discusión de que pues las personas que hoy están en el gobierno, comenzando por el presidente Petro, no hacen sino decirnos a las personas que trabajamos en los medios de comunicación, pues es que ustedes son pagos por el gran capital, tal, tal, y entonces asumen que como somos pagos por el gran capital, pues decimos unas cosas para favorecer al gran capital. Con lo cual yo llegaría a la conclusión de que a ellos que les paga el gobierno,
pues lo que hacen no son cosas imparciales, sino para defender el gobierno. Y me parece incluso más lícito defender un interés privado que un interés gubernamental partidista con recursos públicos, Claro. si es que ninguno de los dos somos imparciales. Yo no soy imparcial porque trabajo para un grupo económico. Ellos no son imparciales porque trabajan para el gobierno y entonces, pues la ciudadanía en medio de qué se queda. Claro. Ese es un argumento que yo creo que no debería permitírsele repetir impunemente al gobierno todos los días, porque además lo dice todos los días. Sí. Bueno, vamos al tercer capítulo del Todo Vale, que es el gobierno reparte puestos y contratos a todo el círculo que lo ayuda en campaña. Me parece que hay mucha gente que piensa que Petro no es una persona particularmente agradecida, pero lo que descubrió La Silla en ese gráfico, que de pronto lo podemos volver a poner, es que todo ese círculo del centro, que fue como su círculo de campaña, pues ha logrado darle contratos, puestos, em, toda clase de beneficios a hijos, papás, primos, y es bien impresionante eso. Y ha abierto toda la discusión que el propio presidente Petro sostiene permanentemente, bueno, y últimamente de manera muy abierta, del tema de si para acceder a cargos públicos, a determinados cargos públicos, deberían pedirse unos determinados requisitos, porque es un poco como, ¿por qué no me dejan nombrar a fulanito en el consulado de México? ¿Cómo así que yo no puedo nombrar a sutanito acá? Pues bueno, Juliana Guerrero, ¿por qué no la podemos nombrar viceministra? Y entonces la fórmula de él no es aceptar que hay unas reglas, primero. Segundo, que las reglas tienen una lógica y que se justifica de alguna manera, pues, hacer unas exigencias para garantizar una calidad en la prestación del servicio. Y entonces la fórmula de él es quitemos las trancas para que yo pueda nombrar a quien yo quiera. Claro, él lo justifica con esta cosa, digamos, como de clase o de sectores sociales tradicionalmente Como de darle, como que prime más el origen que el mérito, claro. ¿no? Que es la representación, más que la carrera que estudió o los conocimientos Creo que que en algunos tenga. casos sí, a mí me parece que, por ejemplo, en los ministerios, eso no está mal, claro. Uno seguramente dijera, bueno, es mejor que haya un ministro muy bien formado y tal, y ojalá con experiencia y tal, pero a mí, yo siempre lo he dicho desde el comienzo del gobierno del presidente Petro, me parece muy importante que haya unos sectores sociales que tradicionalmente han estado por fuera del sistema, que se incorporen al sistema, entre otras cosas, porque se dan cuenta de cómo es de difícil eso, ¿no? Que eso uno allá exigiendo al otro lado de la calle y pues el otro es como, y si yo firmo aquí se arma un lío, no tengo la plata, no me ha llegado, me demoro. En fin, es como una especie de aprendizaje de gobernar. Pero no solo aprendizaje de gobernar, yo creo que también hay una representación de intereses que también es válida, pero en los niveles inferiores, en los segundos, en los cargos absolutamente técnicos, pues eso sí es, a mi modo de ver, insostenible. Pero más allá de todo eso, el tema de utilizar otra vez la estructura y los recursos públicos para favorecer a quienes han estado conmigo en la campaña, pues es otra vez un abuso. Igual, similar a los dos que llevamos, es que este es Ah, como el tercer abuso, es un abuso saltarse la norma de prohibición, es un abuso utilizar los recursos públicos simplemente para hacer propaganda. Bueno, esto último que hicieron, por ejemplo, de pagar por la difusión del documental documental de de Pedro. Pedro, el de RTBC, pues es una cosa escandalosa a mi modo de ver. Y esto otro, pues de estar buscando cómo le hacen favores a amigos, a primos, eh, bueno, a los financiadores de la A mí me campaña. parece que el caso de Euclides Torres es demasiado diciente. Fue el que le pagó el evento este de la P durante la precampaña y, y pues Petro le ha asegurado un millonario negocio a 15 años de energías renovables. El viceministro que nombró Benedetti venía de trabajar con Euclides Torres, le entregó un contrato millonario de 7P, pero cuando le han tratado, cuando nosotros hemos denunciado que en el Congreso su ficha, que es Pedro Flores,
trata de meter nuevos requisitos que tengamos que pagar todos de tránsito, que eso solo lo enriquece a él. Entonces ahora el gobierno lo sacó por decreto. O sea, Bueno, ¿cuánta plata le puso ese es un a su campaña para que haya tal nivel de es agradecimiento? un ejemplo muy impresionante, y La Silla lo ha documentado bastante bien porque ha hecho 3 o 4 historias muy bien documentadas de la manera como decisiones del gobierno o decisiones del Congreso amparadas por el gobierno, pues lo que han hecho es que el señor se gane unos recursos sin necesidad de competir con otros y entre otras cosas de manera un poco injustificada. Cada vez que dicen que tenemos que cambiar el pase o que hay que hacer algo, una revisión o que hay Claro, que agregar. que solamente disminuir la revisión tecnomecánica de cada 6 años a 5 años representa una cantidad de plata para el financiador que es impresionante. Y si a esto se le suma el contrato que Roa le quería dar al otro financiador de de la Colombia Humana, o sea, creo que ahí el todo vale es bastante Y bien. otra vez lo malo es que todo esto es a ciencia y paciencia del presidente, porque esto no es a escondidas del presidente. Claro, Porque primero hay un debate público, o claro, sea, pues Petro que vive leyendo los trinos de todos y la claro. publicación de todos y comentándolos y tal, en esto es callado, como si no se enterara. Y entonces, pues no, no es que no se entere, es que está tolerando un abuso y eso, pues francamente es pues una desilusión más para sus votantes, sin duda. Claro, es posible que quiera o piense que si enriquece como una nueva élite de empresarios, esos van a financiar más a la izquierda que a la derecha, ¿no? Porque otros presidentes pasados obviamente también le dieron contratos a los financiadores suyos, Criticó mucho. pero era algo que Petro criticaba mucho. Claro, como lo hacía con este señor William Vélez, que tenía unos contratos en temas de Claro, servicios públicos y que era financiador de de Uribe. campañas del uribismo, y lo hacía pues en unos términos muy duros y muy bien, digamos, muchos aplaudíamos que lo hiciera porque para eso estaba en el Senado y por eso ahora muchos echamos de menos su silencio. Bueno, y hablando de silencio, vamos al cuarto, todo vale. Y es el silencio tan incomprensible frente a la corrupción en su círculo, ¿no? O sea, es que a mí me impresiona que él haya mantenido, por ejemplo, el nombramiento de su cónsul en México, a pesar de que había estado denunciado por estafa por 3 mujeres diferentes, documentadas. Y sin embargo, y a pesar de que el Consejo de Estado lo trató de tumbar, él trató de nombrarlo en otro lado. Está, ¿qué tal el nombramiento del director de la Agencia de Defensa del Estado, César Palomino, un abogado vinculado a un barco que movió drogas? Sí, y eso, por ejemplo, no le mereció a él ningún comentario. Ni un solo comentario, no hay un trino, no hay nada. ¿Y qué me dice? Galindo diría que no sabe si es que eso lo que hace es que confirma, ¿no? Porque él, por ejemplo, con La Silla vive muy pendiente de decir esto es mentira, vuelven y me calumnia. Ahí mantuvo silencio, ¿no? Sí, Entonces, ¿será que le pareció que ese sí era verdad? claro, Pero no pero tomó ninguna decisión, ¿y tú qué viste que él haya comentado, por ejemplo, de las denuncias que ha hecho Daniel Coronel de David Racero? ¿no? De todo lo de No, su... ha estado muy callado y, por ejemplo, ha permitido nombramientos de algunos de los funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero que están pues cuestionados y están llamados pues por la Procuraduría y por la Fiscalía en fin, y los nombran en distintos cargos, unos en Ecopetrol, otros por ahí como por Femi, en la Previsora, en fin. Y sí, evidentemente Petro ahí resolvió pues, volver a hacerse decir los de la vista gorda. Son los míos, no importa. todos son los míos, no No importa. vamos a tener fuego amigo al interior de la izquierda. Entre otras cosas pasa eso, que en algunos cuando denuncian corrupción, por ejemplo, con lo de Gustavo Bolívar, termina escorreteado Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar que era, no, bueno, pero nosotros no podemos meternos en esto y es, no te podrás meter tú porque nosotros íbamos por este camino. Y a mí un caso que me parece como muy insigne es el caso de Mr. Taxes, ¿no? O sea, él denuncia corrupción en las aduanas, va donde el presidente, según dijo él, y le cuenta que Roy Barreras le está pidiendo una aduana, que le dijo que dicha que no era Messi porque le... Ah, sí, sí. Había una Y lo que dice, no, o sea, la lista que dio Luis Carlos Reyes de todos los funcionarios que le pidieron puestos es larguísima y a todos ellos los mantuvo cerca
a todos los denunciados y a Reyes ahora es un gran traidor. Em, Nosotros hemos hecho varias denuncias de contratos amañados para hospitales, por ejemplo, donde se han desviado recursos de la salud que se supone que es la prioridad del presidente y el presidente nunca ha retrinado o ha comentado algo de eso. Y yo digo, bueno, un presidente no puede estar encima de todo, pero es que este presidente está encima de Twitter Claro, claro. Pero en permanentemente. todo esto hay una línea. Mira, todas las cosas que hemos mencionado, que ya llevamos como 4 categorías, digamos, todas realmente son una sola línea que es, bueno, nosotros la hemos como simplificado en la expresión del todo vale, pero en realidad es, digamos, como una conducta de abuso, también de desgreño y como de desprecio por el ejercicio del gobierno, que eso se refleja en muchas cosas a mi modo de ver en el gobierno del presidente Petro, en estas que estamos mencionando, en otras como por ejemplo el del incumplimiento y esas cosas, el de bajarle tanto la vara a los funcionarios que nombra, que uno dice, bueno, pues para acá antes que hemos caído muy bajo en unos cargos que uno dice, bueno, aquí antes había unas personas respetables y pues, en fin, el presidente ha tenido unos buenos y tiene unos buenos ministros, pero francamente ha tenido unos funcionarios que uno dice, bueno, hasta ya no esperábamos llegar. Pero pues sí, el presidente parece Sea, ¿tú crees que este silencio, por ejemplo, frente a lo de David Racero, que involucra maltrato a los trabajadores, que es otro tema bandera de él, ¿no? Su lucha contra el esclavismo moderno, o sea, él responde de manera muy frentera cuando hay alguna denuncia de maltrato laboral en cualquier sitio. La superintendencia le abre un proceso, el Ministerio de Trabajo va y lo cierra. Eh, este caso? y frente, por ejemplo, a lo de David Rosero, Ah, nada, o frente a que Laura Sarabia no le pagó las prestaciones a su empleada, que le hizo el polígrafo en el sótano. nada, O para sea, lo de Racine, por cero ejemplo, pues están esas revelaciones que hizo coronel. que los funcionarios, pues aparentemente había como una especie de cohecho en el sentido de que parte del Les quitaba salario, parte del sueldo. podía estar llegando a favorecerlo. Entonces, sí hay una cosa que el presidente no reacciona. Incluso en el caso de la unidad de gestión de riesgo, se demoró en reconocer que el señor Olmedo pues era un delincuente y nunca en realidad pasa de alguna frase medio marginal, y digamos, nunca se ha hecho como una reflexión profunda de esas que él le gusta hacer, de por qué, y simplemente dice, no, es que pues se volvió un ratero, pero Y Héctor, ¿cómo te explicas eso? O sea, ¿crees que es porque le da miedo darle como fuego amigo, darle más munición a la derecha para atacarlos? bueno, yo creo que es eso, yo creo que él cree y se equivoca, porque se valoraría muy bien por los parte de la ciudadanía que el presidente Petro dijera, mire, yo me equivoqué nombrando a este fulanito, vamos a entregarle todas las pruebas a la fiscalía, al contrario, nos vamos a constituir en víctimas del delito, vamos a perseguir y a pedir que lo condenen. Todo eso seguramente la gente lo valoraría mucho. Y algunas de estas cosas, entre otras cosas, el presidente las sabía con anticipación y equivocadísimamente esperó a que reventaran en algún escándalo mediático. En eso, por ejemplo, pues sí, yo no sé quiénes serán sus asesores de comunicaciones, pero los asesores de comunicaciones siempre le dicen a una persona, digamos, a un jefe, a un presidente que esté en una circunstancia de esas, es reviente la bomba a usted y controle los daños. Eso está clarísimo que así hay que hacer. Por ejemplo, el caso de la unidad de gestión de riesgo, todo indica que el presidente se enteró antes. Los temas de la DIAN, de los que tú hablabas, pues el presidente se enteró antes. Al presidente le cuentan cosas y él no hace nada y después por eso muchos de los que salen medio peleados con su gobierno, salen y cuentan un montón de cosas porque tienen como una molestia con que yo fui y le conté y el señor no hizo nada, al contrario, me O dejó sea, muy pero ¿crees consternado. que entonces, como su compromiso ideológico es mayor que su compromiso con los derechos de los trabajadores o con los derechos de las mujeres? O sea, Hay ¿cómo? que Porque no es tener una solamente él, sino también sus seguidores, las senadoras, las exministras, ¿no? Los ministros que son tan severos con estos pecados en otros y tan silenciosos cuando son de su propio equipo. todos actúan de la misma manera
que es muy lamentable. Quizás Creo todos los humanos somos así, pero en este gobierno, como son tan duros con los otros, pensaría uno que esperaría que ahí hubieran tenido, porque es razonable, digamos, ahí, bueno, y de hecho, pues prácticamente la mayoría de la gente no cree que Petro se esté enriqueciendo en el poder, digamos, la posibilidad de que Petro pues esté cogiéndose plata o algo es casi nula, pues sí. nadie se lo imagina pues en eso. Seguramente da instrucciones a sus funcionarios de que pues de que cumplan las normas, de que no estén favoreciendo a nadie en los contratos y tal. Pero la pregunta es por qué no actúa cuando hay casos evidentes en los que seguramente él no está involucrado, pero pasa a ser un responsable político por cuenta de su silencio. O sea, unas cosas de las que podría zafarse y que no le estuvieran endilgando, pues quedarse callado y no tomar el remedio rápido de cambiar al funcionario o lo que fuera, pues lo vuelve responsable. Bueno, Héctor, y llegamos al quinto capítulo, que es la compra de apoyos en el Congreso, que es una práctica que no comenzó con Petro, o sea, que viene de mucho atrás, pero que hemos visto en este gobierno de una forma como muy explícita, muy de bulto. Está el escándalo de la UNGRD, donde le repartieron bolsas de dinero a los presidentes del Senado y la Cámara, según han contado dos condenados ya por la fiscalía en el escándalo. Hubo una pelea entre conservadores, entonces supimos que, por ejemplo, en territorio era una entidad que le habían entregado a los conservadores para garantizar el apoyo en la Cámara. Em, eh, el ministro Bonilla, el exministro Bonilla, pues la fiscalía anunció que lo va a imputar porque le dio unos contratos o agilizó unos contratos o supuestamente agilizó unos contratos de la ONGRD para que le aprobaran unos créditos en la Comisión de Crédito Público. Em, No, clientelismo abierto, igual al que había en Igual, los o gobiernos. sea, eso no es marca Petro Pero eso no ha cambiado de nada. siempre. En el gobierno del presidente Santos, yo recuerdo que, por ejemplo, le dieron PONADE, que era Al ñoño Elías. era el anterior en territorio, o sea, FONADE se convirtió en ese Sí, territorio a los ñoños. a los Y ñoños, eso incluso generó algunos debates al interior del gobierno que eran, no, claro, pero no puede pasar. Y pasó y los señores terminaron presos y condenados claro. por eso, porque se robaron una plata. Entonces, eso ha pasado siempre, pero claro, otra vez lo mismo que venimos conversando, que es, y es un poco como, y tú, Petro, tú también, hijo mío, como dirían los católicos, tú también, hijo mío, porque entonces, pues entonces, ¿quién resuelve ese problema? Claro. Que ahí vuelve la pregunta de, ¿será que es que no se puede de otra manera? Hay como un sistema político que resulta invencible y yo francamente creo que, pues, yo no tengo claramente una respuesta, pero lo que, lo que sí creo que pasa es que el presidente Petro no intentó vencerlo, No, yo, porque el gobierno de Duque, no sé si tú recuerdas, Duque comenzó con la idea de que iba a tener una relación más o menos de independencia con el Congreso. Y muy rápidamente, incluso eso generó una pelea con quien era su secretario general, Jorge Mario Eastman, que salió rápido del cargo porque él sostenía esa tesis y le dijeron, mira, no, eso aquí no deja así, somos los tontos y aquí nos tocó hacer. Bueno, pero trató unos meses. Petro no trató ni un solo día. porque a mí una cosa que me impresionó, por ejemplo, de Juan Manuel Santos, es que él fue una gran fuerza modernizadora en casi todo, ¿no? Modernizó la ANI para la entrega de carreteras, modernizó el tema de seguridad, el tema de la paz, pero no tocó la política. ¿No? O sea, mantuvo el sistema de transaccional de corrupción intacto para hacer todo, y hizo todo lo demás, que creo que es lo mismo que ha hecho Petro, ¿no? Ha mantenido intacto el sistema de transacciones en el Congreso de corrupción con la ilusión de poder sacar sus reformas Y no lo ha logrado. sociales. Y no lo ha logrado, que es como lo peor. Claro, Porque que es lo peor, es que se queda con el pecado y sin el género. y sin el género. Sí, es muy raro y muy lamentable. Y hay que pensar qué va a pasar en el futuro. Yo creo que todos estos temas, como siempre lo conversamos, ya por el momento en el que se llevan a cabo estas conversaciones, pues es como, ¿qué pasará con el próximo presidente? ¿Cómo podrá establecer una relación sana? Y ahí pues yo no veo bien
todavía porque, por ejemplo, los acuerdos estos de unámonos todos contra Petro, claramente hay unámonos alrededor de las mismas reglas de juego de la Claro. política de siempre, incluso ahora subrayadas, porque ahora son acuerdos políticos previos, etcétera. Entonces, no me parece que se esté buscando remedio en el escenario de la política, pero yo sí tengo la impresión que los ciudadanos sí van a tener ese tema como un gran tema en el momento electoral. Y si hubiera un candidato que lograra como mostrar credenciales, decisión, buenas ideas de cómo cambiar ese sistema político, pues yo creo que tendría posibilidades de éxito. No sé si estoy pensando, digamos, como con el deseo y imaginando, bueno, pudo haber ganado Mockus en el 2010, pero, y ahora de pronto alguien, pero yo sí creo, yo tengo un poco entre la convicción y la fe de que los electores en el 2026 van a estar muy atentos a eso, porque este es un punto que les ha dolido mucho o que nos ha dolido mucho a los ciudadanos, porque no esperábamos que pasara en este gobierno de Petro. Sí, Creíamos que yo parte de lo que se ganaba con un gobierno como de izquierda era que ese sistema transaccional fuera de sí. la historia y resulta que lo que hizo fue profundizarse. Yo tengo que decir que yo no tenía tantas ilusiones de que Petro pudiera hacer un cambio a muchos niveles, porque lo habíamos cubierto en Bogotá y sabíamos como sus grandes problemas de liderazgo y de gestión, pero para mí sí ha sido una Por sorpresa, ejemplo, no tuvo para mí sí ha sido una sorpresa esto del todo vale en el gobierno, porque Petro eh, pues no era así en la alcaldía. sí, Sí, o sea, hubo algunos lunares con el acueducto, unos funcionarios, pero parecían más manzanas podridas claro, que todo un sistema, que me parece que lo que hemos mostrado con esta presentación, y obviamente está el escándalo de la UNGRD, que cuando uno ve este gráfico que hizo la silla vacía de los, ¿no? De la cantidad de gente que participó, sí, ¿no? Y que le quitaron el agua a los indígenas. O sea, desviaron plata que iba para los indígenas de La Guajira para comprar a los congresistas en bolsas de dinero. Me parece, qué bueno. para mí eso sí ha sido como una gran sorpresa y era algo que yo Sí, porque no me muchas imaginaba. cosas de estas, digamos, uno dice, bueno, no, Petro había sido así como alcalde, Petro había sido así como alcalde, pero en realidad en estos temas de corrupción, pues no, Petro, como tú dices, había algunas cosas, sancionaron un par de funcionarios o algunas cosas, pero pues no era, digamos, una práctica sistemática del gobierno y seguramente Petro cuestionaba a los funcionarios que cometían irregularidades, pero en este caso, pues decidió que todo vale. Sí, que todo vale y que quizás le sirvió para ganar. Le sirvió aliarse con unos corruptos, le sirvió conseguir más plata de la que podía gastar en campaña. Eso lo lleva al triunfo y pensaría de pronto desde su gran idea de sí mismo de que él iba a poder controlar, usar a los corruptos para hacer la Yo creo que revolución y cometió al otro error de final cálculo, no lo logró. que, que es que confió en que, digamos, el sistema de controles institucionales y no institucionales que funcionaba tan poco en Colombia, pues, digamos, iba a seguir de la misma manera. Y no, Petro ha debido calcular que iba a tener una oposición muy dura, no para quejarse de la oposición, sino para entender que el contexto en el cual desarrollaba su gobierno era con un montón de gente así pendiente de dónde la embarraba. Y así va a ser hasta el último día, por fortuna, digo, porque ojalá además así sigamos, ¿no? No, Claro, sí, que no ojalá, se acabe el ojalá control con el gobierno Petro. que el 7 de agosto no se acabe el control, sino que los medios sigan así, que hay unas personas desde las redes sociales que están pendientes de ver cuál contrato tiene un amigo, un primo, tal, y se sabe todo, y el contrato de Nerú en la presidencia, y todo se sabe. Petro, que aparentemente es tan hábil políticamente, se equivocó en ese cálculo. Petro no entendió que claro que el sistema de controles está mucho más apelado para su gobierno y él lo que es, ¿por qué se meten conmigo? Pues porque es usted. Claro que sí, tiene del otro lado unos contradictores que son igual de afilados que cuando él era
que pues el contradictor de ellos. Ahora, lo que pasa es que él era un poco solitario y eso no tenía eco necesariamente en los medios, lo que fuera, pero no haber calculado eso fue un error enorme. Ahora, yo lo que sí espero mucho es que eso siga pasando, pero sin embargo, echo de menos que ese control ha operado, salvo en el Congreso. Mira, si tú No le ves, han en el hecho Congreso no había un gran no ha debate. no han hecho un debate de control político de No, verdad serio sobre no, es increíble, impresionante. habiendo tantas cosas como todas estas que hemos hablado, Aunque perfectamente un congresista podría lucirse haciendo un debate claro. y no le hacen ninguno. Aunque yo discrepo un poco contigo de que de que esas denuncias que él hizo cuando era, cuando estaba en la oposición no hubieran tenido un eco o un efecto electoral, porque, por ejemplo, toda su denuncia del cartel de la contratación en Bogotá fue lo que lo catapultó como alcalde, Es cierto. ¿no? Y todas las denuncias de la parapolítica, pues fueron casi lo que lo catapultaron como presidente también, ¿no? Entonces yo sí creo que él cobró los réditos de su bandera anticorrupción. Así ¿No? O sea, le sacó un rédito político muy grande, pero pero es evidente que hoy hay digamos, un grupo de sistema de controles, incluidos medios, que están mucho más atentos, digamos, a qué cascarita pisó. Sí, son más duros y digamos que magnifican más una cosa que en otro momento era como, bueno, no importa. Pues, por ejemplo, todos decimos, los ñoños le entregaron a los ñoños FONADE. Eso, digamos, nunca se relacionó como con el presidente tan digo, sí, directamente. pues por lo menos desde la silla vacía y así, pero nosotros lo vinculamos, Sí, pero claro, él tenía los factores de poder de su lado. claro, claro. Y eso cambia. Este no, y él ha debido calcular eso. Es que es increíble que Petro, no sé qué es lo que esperaba, que hubiera complicidad en relación con eso, que hubiera condescendencia en Claro. relación con errores de su gobierno o con actos de corrupción. No, claro que no, al contrario, iba a haber un juicio mucho más duro. Entonces tenía que haber sido mucho más estricto para que no Claro, pasara. aunque ese juicio tampoco se ha hecho extensivo a como al grupo de apoyo que él tiene como más sólido, ese 30%, ninguno de estos escándalos ha hecho que varíe su popularidad. Y quizás él calcula que para ese sector de la izquierda el todo vale, no importa, mientras él siga poniendo unos temas claves en la agenda, siga expresando un sentido de injusticia, Una variable siga, lo que estás mencionando. siga moviendo esa sensación, digamos, de resentimiento contra unas élites. Entonces, como que tampoco es que haya pagado un precio tan alto en popularidad por esos escándalos. Esa es una variable interesante que no la hemos mencionado, ya no la, digamos, no, tampoco tengo una teoría, digamos, sobre el tema, pero sí es muy importante que es otra vez una variable que a mí me gusta mirar aquí siempre, que es, bueno, y la ciudadanía, la gente cómo ve eso, lo rechaza, le parece condenable, etcétera. Pues la verdad es que en Colombia hay mucha condescendencia con la corrupción, ¿no? O sea, permanentemente estamos diciendo los políticos son los Claro, todos y tal, todos lo han hecho así, pero y entonces, pues, porque va a ser pero siempre hay una cosa diferente. como de condescendencia, bueno, en los niveles locales ni qué decir. O sea, al alcalde lo meten preso Claro. y se asegura que eligen a la esposa. No me acuerdo. O sea, Cuando volvió el ñoño a Sagún, pues fue claro, con platillo que lo corredores, pidiera. claro. Entonces, no sé, el rechazo ciudadano a la corrupción, no sé si eso ha cambiado. En algún momento fue muy importante y eso hacía que figuras como, no sé, Ingrid Betancourt, por ejemplo, de un momento a otro surgieran y se volvieran como unas personas importantes. Y hay varios que, digamos, montados en banderas anticorrupción, lograron posiciones importantes en el escenario político colombiano. Pero, y esto, digamos, contradice un poco mi ilusión de si esa va a ser una Sí, variable moderemos el electoral, optimismo. que es si la gente se cansó de estar brava con eso. Es como, eso es así y eso, digamos, se volvió el paisaje y asumamos lo que es así. No sé, me pones a pensar, pero yo Ya. sigo confiando en que mi ilusión se pueda cumplir, que a los colombianos les siga pareciendo que ese es un tema grave, porque yo sí creo que ese es el tema más grave. La verdad es que en Colombia no se resuelven los problemas en buena parte porque el
que llega queda metido en ese sistema como una especie de secuestro del que no se logra liberar y entonces no se solucionan los problemas. Pero bueno, en fin. Bueno, veremos si el todo vale, no vale a futuro. Por ahora, Héctor, yo creo que ya quedamos para la siguiente movida, que seguramente serán las elecciones del Pacto Histórico, que ya casi vienen, pero pues por ahora Esa competencia está buena, sí. está buenísima. A nuestros seguidores, marquen la campanita, síganos en la siguiente movida de La Silla Vacía. Muchas gracias. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.